Muchas gracias, señores, por la hospitalidad. Me siento muy honrado de estar aquí y por eso quiero robar un poquito del tiempo que me han asignado, que aquí siempre el tiempo es tirano, para agradecer esta invitación que para mí es muy significativa, participar en esta tribuna del saber que es el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima y particularmente el Centro de Peritaje, para el cual me honro en colaborar cada vez que soy necesario. Quiero saludar también y desear los mejores augurios para el futuro en este 17 aniversario del Centro de Peritajes y espero que esto va a ser un proceso permanentemente de perfeccionamiento y mejoramiento continuo con la calidad de líderes que detenta el colegio actualmente. Al mismo tiempo quisiera manifestar mi profundo agradecimiento por la gracia que me hicieron de presentar mi libro, Mi evaluación de una pasión, hace muy pocos días, muy pocas semanas aquí en este recinto, en este colegio profesional tan importante. Quiero aprovechar el tiempo, unos segundos, porque tengo que estar permanentemente haciendo una denuncia sobre lo que pasa en nuestro mundo profesional. Y me refiero concretamente a la intervención estatal en los diversos campos profesionales en los cuales nosotros los profesionales tenemos que desarrollarnos. El Estado no es nadie para intervenir en el ámbito de los profesionales. Y concretamente en el caso nuestro, en las pericias y en los temas de valoración, el Estado está permanentemente interviniendo, sacándonos del camino. Yo tuve ocasión de visitar el ministerio hace algunas semanas para hacer unas gestiones y me dijeron, sí, porque nosotros somos los evaluadores del país. Le digo, ustedes serán los funcionarios, los evaluadores somos nosotros. Bueno, tuvimos una diferencia, bueno, he tenido que tener un alejamiento del sector. Es muy penoso que haya profesionales de nuestro campo que cuando están sentados en el Estado se sienten dueños del país o de la profesión. Eso no es permisible y nosotros los profesionales somos los únicos que nos podemos defender y podemos denunciar. También, bueno, la intervención y la injerencia en el tema profesional es permanente, es hasta negativo porque el Estado se comporta muy bien en los temas, muy mal en los temas profesionales. Todos estos problemas que están surgiendo en el interior del país, en el sur, en el norte, en la minería, es por falta de participación de los profesionales, porque los políticos desplazan a los profesionales y el Estado después se ve en apuros por no contar como debe ser con los profesionales especializados en cada tema. Y también, bueno, dicho sea de paso, en esta denuncia que tengo que estar haciendo permanentemente, quiero referirme a la actuación del Estado como juez y parte. En todos los casos el Estado participa como juez y parte sin ningún rubor, sin ningún remordimiento, de frente como juez y parte. Miren, el caso de las tierras del aeropuerto que se han demorado años por tener malas tasaciones, malas valoraciones, y esas valoraciones las hace el ministerio. Quiere decir que el Estado ha fracasado y la pista 2 del aeropuerto ha estado en peligro porque las malas valorizaciones del Estado han dado lugar a malos tratos. Malos tratos han dado lugar a una desgracia de manejo en el tema y bueno, y como les digo, el trato con LAP ha estado en peligro porque el Estado maneja muy mal el tema. Quisiera también referirme brevemente al tema del trabajo del Plano Arancelario Nacional y el valor arancelario, temas sobre los cuales más o menos va a tratar mi charla técnica de hoy, porque el Plano Arancelario, que antiguamente lo hacía el Cuerpo Técnico de Estaciones, se lo quitó el Estado en el gobierno revolucionario y no se lo daba a nadie, se lo daba a la burocracia. Y ustedes saben cómo es la burocracia. En los primeros años, los planos arancelarios seguían con la continuidad del trabajo del Cuerpo Técnico de Estaciones. Al cabo de unos años, la burocracia se cansó. Y actualmente, ¿cómo hace el Estado los planos arancelarios? Cada año le aplica un porcentaje, un coeficiente al país entero, o digamos a la costa sierra y cerro. Es un desastre. En la época que yo era muy joven, yo recuerdo que los peritos del cuerpo técnico viajaban por todo el país. Había un perito que tenía que manejar un equipo en el departamento de San Martín, otro viajaba a Arequipa y trabajaba todo el departamento de Arequipa. Eran peritos que iban calle por calle, barrio por barrio, distrito por distrito, villorio por villorio, y resolvían los planos arancelarios adecuadamente. Eso fue decayendo y ya no se hace ese trabajo. Ahora en la técnica pues del trabajo de escritorio. Dicho sea de paso, quiero seguir denunciando hoy día
el tema de las actualizaciones periciales. Una pericia no se puede actualizar, una pericia se hace de nuevo. Y si alguno de nosotros hace una actualización pericial, tenga mucho cuidado, porque eso es pasible de sanción. La Organización Mundial de Comercio, como lo dijo Fernando Pérez Vargas en nuestro Congreso, tiene establecidos los delitos cometidos en la economía cuando los bancos aceptan ese tipo de trabajo. Bueno, pero dicho sea de paso, ¿qué hace el Estado peruano? Nada. La ley universal de la Organización Mundial de Comercio establece que las valoraciones tienen que ser hechas cada vez. No hay... usted puede decir, usted me tiene que actualizar esta fotografía y me tiene que cobrar poco porque usted fotografió a mi hijo cuando tenía 4 años, ahora el hijo tiene bigotes y usa anteojos y quiere que le cobre poco porque se va a actualizar la fotografía. Eso no es. La valoración siempre se hace desde cero. O sea, por tanto, tenemos que tener bien presente, no aceptar los trabajos de actualización de ningún tipo. Quiero traer, para antes de comenzar la charla, un tema que tiene que ver directamente con el tema catastral. El catastro es el inventario físico de la ciudad. El catastro es la relación de bienes, costos, valores, tamaños y calidades. Y cuando tenemos un buen catastro, las cosas caminan. Cuando las autoridades no entienden que el catastro es una herramienta directa de producir economía, estamos perdidos. Fíjese, yo le voy a traer una anécdota. Yo conocí a una persona muy brillante en un banco, era un gerente de créditos, y este gerente de créditos fue llamado por el gobierno porque se había producido una vacante en un municipio, cuando no había elecciones municipales. Entonces a esta persona que yo tuve la suerte de conocer, lo llama el presidente de la República y dice: señor, queremos que usted sea alcalde de tal distrito. No, dice, yo no sirvo para eso. Sí, usted es un magnífico administrador, queremos que usted sea alcalde. Y aceptó por 3 meses, y un cargo brillante, trabajó muy bien. Entonces lo felicitaron y lo nombraron alcalde de Chorrillos. Todos conocemos cómo es Chorrillos, ahora es un distrito pujante, fuerte, vigoroso y con una economía de primera. O sea, Chorrillos es un distrito muy respetable, como también lo es Los Olivos, etcétera, ¿no? Pero miren lo que pasó. Este señor asume el cargo y al poco tiempo un pariente que vivía en Australia, un australiano casado con una parienta, le dice: Pablo, mira, si tú quieres tener éxito en la alcaldía de Chorrillos, te recomiendo que estudies el catastro y promuevas el catastro. ¿Qué es eso? Le digo, el catastro es una herramienta económica de desarrollo urbano, porque el catastro es una manera de ganar dinero, de cobrar adecuadamente y llenar de dinero las arcas. Eso me gusta, dijo. Bueno, ese milagro que se produjo en Chorrillos es gracias a que Pablo Gutiérrez adoptó una política de desarrollo de catastro. ¿Y a quién le encargó? Al Instituto Catastral de Lima en esa época le encargó que le haga un catastro a mano, con vuelos aéreos, a wincha, pero hicieron un catastro. Y el éxito más grande, ¿dónde estuvo? El éxito más grande no estuvo en la zona que conocemos, sino en los pueblos jóvenes, en los desarrollos, en las invasiones. Y el IBI decía: señores, si ustedes se empadronan, yo les prometo veredas. Si ustedes me siguen ayudando con el catastro, yo les hago pistas, les traigo buses, autobuses, me llevo a los chicos a la playa. Bueno, lo que produjo Pablo Gutiérrez en Chorrillos, ya esto estamos hablando cerca de 30 años, porque estuvo muchos años en la alcaldía, fue un milagro económico. ¿Por qué? Porque forjó el desarrollo de una política de inventario urbano. Y eso, desgraciadamente, no lo comprenden muchos alcaldes. Los alcaldes que han comprendido este mensaje han tenido mucho éxito, pero sin embargo ahora vamos a ver qué poco aprecio se tiene por el catastro y qué pobre es el sistema catastral de la ciudad de Lima. Yo estaba trabajando hace unas semanas, me llama un amigo peruano de Nueva York, me dice: Diego, me he enterado que tú estás en el Instituto Catastral de Lima. Sí, le digo, pero soy solamente un director, bueno, soy el vicepresidente, pero bueno, estamos ahí. Mira, miren lo que me dijo: yo 30 años trabajo en la compañía más grande del mundo de catastro. Si tú quieres, dime, ¿cuántos predios hay en Lima? 2 millones de predios. Casi se desmaya, 2 millones de predios. Yo te resuelvo el catastro de Lima, tenemos que hacer un convenio, etcétera. Bueno, estoy esperando hasta ahora porque la burocracia es así. Hasta ahora no me autorizan, no me dan ni la carta en inglés que tengo que enviarle a la compañía Tyler para que nos haga una propuesta para que caminen estas cosas. Y el otro día viene a buscarme Néstor Collado, que está aquí, que es un distinguido ingeniero peruano, que vive en los Estados Unidos, aquí está. Y resulta que Néstor Collado me dice:
Él ha venido con una misión comercial de los Estados Unidos. Hemos estado en la embajada americana, etc. ¿Y sabe lo que me propone? Vamos a hacer una conferencia en Lima y vamos a convocar a las grandes empresas de catastro del mundo para que vengan a Lima. Y ahí en esa feria lograremos que Lima tenga una buena opción para darle el contrato a la mejor empresa. Oye, me parece un sueño todo esto, ¿no? Vamos a ver si las autoridades superiores aceptan eso, pues. Parece que hay gente a las cuales no le gusta el éxito ajeno. Cuando alguien le ofrece la solución, bueno, no, yo no entiendo, mejor no voy a seguir hablando de eso. Pero fíjense, el catastro es la herramienta de producir dinero, hay que decirlo directamente. Bueno, quiero también reconocer la gran tarea que realiza el Centro de Peritaje y particularmente el Centro de Peritaje veo que está procurando unir a los peritos, unir a los profesionales, y creo que debe unirse todos los gremios periciales de todas las profesiones, porque ya las profesiones no pueden ser compartimentos estancos. Los profesionales todos tenemos que trabajar unidos con un solo fin, que es el desarrollo de la ciudad, de la región y finalmente del país, ¿no? Bueno, como yo digo aquí, el CIP, el CAP, la Fuerza Aérea Peruana, el Instituto Geográfico Nacional, SUNARP y la empresa privada produciendo información para el Instituto Catastral de Lima. Así que si nosotros logramos que toda esta maquinaria que tenemos profesional en el país se eche a andar, bueno, yo creo que no habría ningún problema para que el desarrollo sea acelerado. Bueno, yo quiero ahora, con este se adelante, con este se retrasa. Agradecería a los asistentes que se sirvan a apagar sus teléfonos o ponerlos en vibrador o en silencio, no sé, bótenlos. No importa, vamos a escuchar la conferencia. Muy bien. Ya. Bueno, les voy a explicar. La Municipalidad de Lima tiene un organismo que se llama Instituto Catastral de Lima, el ICL. Y resulta que el Instituto Catastral de Lima es toda una entidad, es un edificio con magníficos profesionales, con muy buen ánimo, buenos archivos, buena tecnología, relativamente obsoleta porque no se ha actualizado, pero hay conocimiento, sabiduría, energías. Lo único que requerimos es que esa maquinaria sea aceitada adecuadamente con las inversiones, con los convenios y que se eche a andar. Entonces, la ciudad tendrá una oficina productora de recursos, porque el Instituto Catastral produce información para que la declaración predial sea correcta, ni alta ni baja, sino sea correcta, exacta y justa. Paralelamente hay que trabajar estos temas con otras entidades del Estado y entonces tendremos nosotros una generación de información útil para cobrar justamente y a tiempo y cobrar correctamente. ¿Cuál es la misión del Instituto Catastral de Lima? Ejecutar el catastro integral de la ciudad, o sea, de la metrópoli, y realizar el levantamiento y el manejo de la información del Centro Histórico de Lima. Ustedes saben que el Centro Histórico de Lima, o lo que se llama el Cercado, es una mina de oro. ¿Por qué? Porque es un territorio completamente poblado de inmuebles patrimoniales, de los que les hablé el año pasado. Estos inmuebles patrimoniales tienen más valor que cualquier inmueble moderno, pero en el Perú no. En el Perú, tener un inmueble patrimonial, como le dije la vez pasada, es una especie de maldición. Sin embargo, ¿por qué no aprendemos de la ciudad de Quito? ¿Por qué no aprendemos de México, que desarmó todo el desorden y ahora es una ciudad que brilla? El centro histórico, como en todo el mundo, como en Roma, o como es incluso en Arequipa o Cusco, el centro histórico es lo más valioso que puede haber. Entonces, en el Instituto Catastral de Lima, la última actualización catastral del Cercado es del año 2004, o sea, fíjese, 11 años paralizado el tema. Esperemos que esta vez las autoridades den pie en bola y se eche a andar, porque si nosotros resolvemos el catastro del centro histórico, tendremos información correcta y podremos organizar la financiación del centro histórico. ¿Cuál es la financiación del centro histórico? Que cada inmueble tenga una evaluación adecuada, una hoja estadística, un ADN completo. Entonces las entidades podrán adquirir esos inmuebles, podrán conocer sus virtudes, sus historias, sus tradiciones, y podremos recibir inversiones para generar beneficios en favor de la ciudad, del país, de la sociedad en general.
Ahora, el ICN no cuenta con un plano catastral de Lima Metropolitana, no cuenta con un plan. O sea, nosotros recién hemos hecho un plan ahora en enero, ya se está cumpliendo, pero necesitamos dinero. Imagínense que el instituto tiene un desbalance presupuestal el año pasado de 800.000 soles. Increíble que una entidad tan sencilla, tan ordenada, tenga una pérdida de ese tipo por malos manejos. Por supuesto, esto se ha denunciado, ¿no? Porque hay que saber denunciar también. El Instituto Catastral de Lima no produce cartografía especializada para el catastro municipal, a pesar de tener un equipo moderno. Fíjense, ustedes pueden creer que el municipio, que es una enorme estructura burocrática, y tiene una institución que es el Instituto Catastral, que debe producir la información para que todos se sirvan, no, lo tiene ahí paralizado prácticamente. Y cada entidad está haciendo su propio catastro, lo cual es una vergüenza, es prácticamente una vergüenza, porque no podemos tener una máquina paralizada y cada instituto compra una máquina de coser para coser sus trapos. Es una vergüenza, la verdad que son cosas que solamente se pueden vender, se pueden apreciar en nuestro medio. Nosotros estamos en un país que tiene muchas vergüenzas como esta que les estoy narrando, porque es una vergüenza que una ciudad tan importante. Ustedes saben que hace muchos años vino al Perú una misión francesa, dejó tecnologías, programas y todo. Eso no se está utilizando, todas las máquinas están paralizadas, ¿no? Tiene personal insuficiente y desmotivado. Ustedes saben a lo que me refiero. Cuando debía ser una entidad técnica que produce información, produce bienestar, produce desarrollo. Tiene un presupuesto muy limitado de 3 millones de soles, lo cual es poco menos que una vergüenza. Sin embargo, estamos luchando para ver si en los próximos meses las cosas caminan. Bueno, acá hay un poco de información presupuestal que en realidad... Bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que ya se está haciendo. Así, como dice, puro corazón. Se está identificando... Ustedes saben que Lima tiene un grave problema de las imprentas que se han venido aposentando en Lima durante los últimos 10 años. Es terrible la acomodación de imprentas totalmente ilegales en el centro histórico de Lima. Y el Instituto Catastral actualmente se ha encargado de hacer a marcha forzada, trabajando día y noche, un plano de todas las imprentas que ya están saliendo, el centro va a quedar libre. Fíjense, las imprentas usan material inflamable, material prácticamente explosivo, es peligrosísimo. Ya están saliendo las imprentas de Lima gracias al trabajo que ha hecho calle por calle, sector por sector, zona por zona de las imprentas. Ustedes conocen la zona de las imprentas en Girón, Rufino Torrico, Transversales, Tacna, Callao, Conde Superunda y también otra parte por la calle Girón Azángaro. Esos son problemas terribles que se han venido generando porque en la ciudad a nadie le importa nada. Y lo peor es que estos locales de imprentas informales utilizan inmuebles generalmente patrimoniales, o sea, inmuebles que tienen mucho valor histórico. O sea, así como la tragedia que pasó la vez pasada en la Plaza 2 de Mayo, así se pueden quemar inmuebles en el centro histórico de Lima porque nadie le pone atención. Felizmente ahora, bueno, se está logrando la desocupación de toda esa zona y podrán venir ya, ahora que los inmuebles están desocupados, podrán ponerse en marcha proyectos de restauración. Bueno, ya de eso se está hablando bastante en otros ámbitos. Se ha iniciado también en el Instituto Catastral el registro georreferenciado de las vías de Lima Metropolitana. Ustedes saben que Lima tiene una serie de vías metropolitanas como son el Evitamiento, la futura vía periurbana, que va a salir de Pucusana, pasa por Huachipa y llega a Ancón, y después los ejes principales. Todas estas vías que suman una buena longitud tienen que tener un plano oficial georreferenciado para hacer respetar las secciones viales y que no se produzcan invasiones. Ustedes saben que Lima es la ciudad de las invasiones, todo el mundo invade. En las zonas de los conos norte y este hay muchos, por ejemplo, estanciales y grifos que están en la cerrada. Aquí nomás en Surquillo, en la calle Intihuatana está totalmente ocupada por el lado de Surquillo con edificaciones que no han respetado la sección vial, y los municipios, qué bien, les han dado licencia de construcción, conformidad de obra completa, o sea, les han bendecido estos inmuebles, lo cual es muy grave porque el orden urbano pasa por respetar en general las normas que indican los parámetros, los planos de desarrollo y los planes urbanos, ¿no? También se ha iniciado el sistema del catastro masivo del Cercado de Lima. O sea, el Cercado de Lima, que es el centro histórico, está siendo objeto de un trabajo completo.
a marcha forzada porque tenemos un plazo muy breve para poner en marcha la solución del centro histórico. No podemos tener el dinero y aplicarlo porque no tenemos un plano, no tenemos un diagnóstico del Centro Histórico de Lima. Esa tarea la está haciendo el Centro Histórico de Lima y esperamos terminarla en muy poco tiempo, a marcha forzada, porque no hay otra forma. Ahora, por otro lado, ustedes saben el grave problema que tiene la ciudad de Lima y las vías principales, que es una cosa vergonzosa, el uso y abuso de la publicidad. Cuando usted va en su automóvil por una avenida y tiene una berma de 8 metros a la izquierda, en vez de ver árboles está viendo columnas de concreto, de acero, de letreros de publicidad, y después hay letreros pequeños que distraen. Es terrible, es un caos completo, y mejor no les menciono en las grandes avenidas la cantidad de publicidad ilegal sin ninguna autorización, solamente en base a influencias y todo, que se colocan en todas partes, y hay municipios en los cuales se permite más que en otros porque las autoridades son muy proclives a hacer favores a ciertas empresas. La publicidad en Lima es terrible. Ese trabajo lo está haciendo el Instituto Catastral, es un levantamiento completo de toda la publicidad ilegal que hay. Hay muchos accidentes que se deben producir gracias a la publicidad ilegal, completamente antirreglamentaria. Hay enormes paletas, cada paleta vale a 50, 80 mil dólares, están colocadas en los retiros, y las paletas no respetan los reglamentos de construcción, porque si en una zona el edificio tiene autorización de 4 pisos, la paleta no puede tener 20 pisos, ni 16 pisos. El reglamento de construcción se ha hecho para que lo respeten todos, pero estas empresas publicitarias parece que han tenido mucha influencia y tienen una invasión, como vamos a ver en una imagen después. Después se está desarrollando el registro de reserva de cuencas y áreas de reserva paisajista. La ciudad de Lima tiene 3 ríos y otros canales que tienen que mantener una reserva, la que yo mencioné que en Intihuatana se ha violado completamente. Estas áreas tienen que reservar la sección vial y estas zonas están reservadas para recreación. O sea, el asunto no solamente es hacer parques, sino que las zonas de riberas son maravillosos lugares para desarrollar áreas verdes y además para mantener los índices de seguridad. Ese trabajo también lo está haciendo el Instituto Catastral con los pocos recursos que tiene para poder poner en marcha otros planes recreativos de formación de áreas verdes para que la ciudad se beneficie con las zonas ribereñas perfectamente tratadas. Después tenemos el inicio de las acciones para ejecutar el catastro integral de Lima Metropolitana. Fíjense, es increíble que en Lima los distritos que tienen catastro son muy pocos. Ahora lo vamos a ver, son poquísimos los distritos que, digamos que tiene catastro San Borja, San Isidro, Miraflores, pero Lima tiene 43 distritos, por si acaso Los Olivos también tiene catastro. Y Chorrillos, que fue el distrito que explotó el catastro y que aprovechó muy bien el catastro, ya no lo tiene porque murió Pablo Gutiérrez seguramente, ¿no? O sea, la ciudad, increíble, lo que creó el milagro de Chorrillos ya no existe. Sin embargo, en el Instituto Catastral tenemos los archivos de esa época. Desgraciadamente esos archivos ahora valen poco, porque ahora los sistemas de catastro son computarizados y se usa pues una tecnología completamente diferente. Entonces no tenemos la posibilidad de aprovechar esa tecnología antigua, o sea, ya no podemos usar los planos físicos, para los planos tienen que ser virtuales. Es penoso decirlo, pero estamos ante una realidad muy triste. Pero ahora vamos a ver quiénes tienen y quiénes no tienen catastro, ¿no? Miren, identificación catastral para la reubicación de imprentas. El trabajo que les mencioné hace un rato ha significado la preparación de 7 planos interesantísimos. Son planos temáticos y tienen reportes catastrales donde se indica la integridad de la información real, cómo han sido las invasiones de los edificios. Fíjese, yo tuve la suerte de hacer mi tesis sobre Lima monumental para el máster. Un inmueble de Lima, una casa preciosa que está en la esquina de Callao y Rufino Torrico. Cuando yo fui a hacer la tesis, que los dueños de la tesis ni siquiera me dejaron entrar al inmueble, era un palacio. Ahora, con el paso de los años, está llena de imprentas, por todas partes han roto la pared, han metido imprentas. O sea, la fachada monumental ha sido destruida, ahora hay que reconstruir todo eso. Fíjese. Todo eso ha sido levantado en estos planos de catastro que está elaborando el Instituto Catastral de Lima. Fíjese,
Total de actividades económicas identificadas, 1.724 imprentas, imagínense, cuando nosotros vamos ahora al centro de Lima, todas las tardes hay grúas sacando maquinaria, porque ya se están afortunadamente ya dio resultado la vacuna, ya se van las imprentas, se van a ir probablemente a algunas zonas del Cono Norte o a la Avenida Argentina, pero se van, o sea, el centro histórico recupera su espacio. Imagínense la zona del Teatro Municipal, que es un inmueble pues, adorable, precioso, que es un edificio restaurado recientemente, está rodeado de imprentas. O sea, es como una bomba de tiempo. Fíjese, la zona se llama Zona de Tratamiento Especial 1, entre Avenida Tacna, Conde de Superunda, que es la calle que viene de Palacio de Gobierno, y Girón Camaná y la Alameda de la Emancipación. Esa zona está completamente copada de industrias, de imprentas informales. No tienen licencia de construcción, no tienen licencia de funcionamiento, no tienen pase de la zonificación. O sea, estos inmuebles están siendo utilizados de forma ilegal. Pero lo digo yo, ¿por qué no lo dicen otras personas? ¿Por qué no lo dice el gobierno? ¿Por qué no lo dicen los ciudadanos? Todo el mundo vive así como si fuera un país de salvajes, están viviendo al día, pagan carísimo. Por supuesto que allí se viene otro fenómeno, porque esa zona está pues, produciendo mucho dinero. Ahora, cuando se vayan esto, el precio se va a venir abajo. Eso va a pasar lo mismo que le dije, no sé, la vez pasada en una charla, cuando les conté que nosotros habíamos encontrado un récord mundial de valor en Gamarra, pero ese valor no lo podemos, récord mundial de precio unitario de terreno en Gamarra, y el precio no lo podemos divulgar. ¿Saben por qué? Porque es un precio que está derivado de la ilegalidad, y un valor ilegal no es un valor real. ¿Se dan cuenta? O sea, si una persona se vuelve rica porque produce cosas ilegales, esa no es una persona, ese dinero no está en un banco. Lo mismo está pasando en el centro histórico de Lima. Ahora, esa gente, esas imprentas se van, el valor se va a normalizar. Probablemente hasta va a bajar de precio, pero es un buen síntoma, porque vienen otras inversiones. Y esta región, precisamente esta región, que es la región imprentera, se puede volver una zona de comercio especializado, de cultura, de bares, restaurantes, hoteles. O sea, se va a volver una zona atractiva, como nunca debió dejar de ser, como es San Juan de Puerto Rico, etcétera, donde el centro histórico, que nosotros lo íbamos a visitar antes, hasta ratas habían, y ahora es una ciudad completamente renovada, llena de dinero, tiendas, joyerías finas, etcétera. Así tiene que ser Lima, y no la triste realidad que hasta ahora tenemos, y esperemos que cambie, ¿no? Este tema del registro de las vías georreferenciadas de Lima Metropolitana tiene como finalidad registrar a través del Instituto Catastral la faja de terreno conforme a derecho de vía, los derechos de vía que ustedes conocen, que es un bien de dominio público, inalienable, imprescriptible, a favor de la Municipalidad de Lima, con la finalidad de conservar, mantener y controlar permanentemente, evitando las invasiones. Yo le digo esa palabra invasiones a cada rato porque hace años hice un artículo sobre el centro histórico de Lima, y ¿sabe dónde encontré gigantescas invasiones? En los altos de la Municipalidad de Lima. Todo el techo de la Universidad de la Municipalidad está invadido. ¿Qué podemos esperar si la Municipalidad invade? El techo del Palacio de Gobierno está invadido. Yo tomé la foto, salieron en caretas. El techo del Palacio de Gobierno está invadido de casuchas, covachas, una vergüenza. Y no se queda atrás el Parlamento de la República igualito. O sea, se dan cuenta, tenemos que decir la verdad, somos un país de invasores, todo el mundo invade. El que no invade la vereda, todo invade la sección vial. O sea, estas cosas parecen unas tonterías, pero es la realidad. El día que todos respetemos el retiro, las vías van a mejorar. A propósito, ustedes saben que en general las calles de Lima tienen retiros de 3 y 5 metros. ¿En qué lugar usted encuentra una calle donde hay retiro? Nadie. Todas las construcciones ocupan todo el terreno. O sea, ¿saben para quién es el retiro? Para el segundo, tercero, cuarto piso. El primer piso se va hasta adelante. Pero antes se decía, bueno, pongo una rejita. No, pone un muro. Es horroroso. O sea, y esos son los profesionales los que hacen esa invasión, ¿eh? Porque el dueño no tiene por qué hacer. Un profesional firma esos planos. Y hay otros profesionales que se encargan de gestionar vía lobby y todo, que los retiros sean anulados. O sea, que la ciudad se comprometa, pierda calidad,
Porque si uno tiene una vía que tiene 14 metros de fachada a fachada y ahora ya no tiene 14 metros, sino tiene solamente 8 metros, es porque hay profesionales que han invadido esos retiros. Toda la ciudad está con los retiros ocupados. Los que tienen 5 metros también ponen un muro adelante, los de 3 metros ya. Bueno, o sea, pues yo no sé para qué tenemos la norma de retiros. Mejor sería que se declare que no hay norma de retiros, ¿no es cierto? Creación del registro de vías georreferenciadas de Lima Metropolitana. El registro, bueno, ahí hay un mapa que no se ve muy bien, pero fíjese, el registro de la faja de terrenos de derecho de vía del sistema vial metropolitano, vías expresas, arteriales y colectores, permitirá un control permanente asegurando la ejecución de los futuros proyectos viales de Lima Metropolitana. Son vías muy importantes y suman 100 kilómetros, por si acaso, no es broma. Y bueno, y se van a añadir la vía esta periurbana, y bueno, y pronto se va a añadir también la nueva vía Canta, que está siendo renovada, y tiene que mantenerse una sección de vial de 120 metros. Imagínense, a ver, si cuando pasamos por Puente Piedra, ¿quién va a exigir que tenga 120 metros si la construcción está al borde de la pista? El intercambio vial de Puente Piedra se ha hecho con calzador, porque las pistas están al costado y los edificios están... Es una cosa, llama a vergüenza. Yo no sé cómo podríamos explicarle al mundo que en Lima no se puede respetar ni siquiera el derecho de vía, ni siquiera los retiros de construcción. Bueno, si no se respetan los retiros, tampoco se respetan las alturas, tampoco se respetan los usos, por eso pasan las tragedias que suceden, por eso hay los materiales inflamables que no deben haber, bueno, y muchas cosas. Fíjense, este es el catastro masivo del centro de Lima. El centro de Lima es un distrito que se llama Cercado, que incluso debería tener un alcalde, ¿no? Porque así como tiene alcalde Jesús María, como tiene alcalde La Victoria, el centro de Lima debería tener un alcalde, porque digamos que una cosa es la metrópoli y otra cosa es el gobierno de la ciudad, de lo que es Lima. Ese es el centro, solamente que el amarillo del medio es Santa Beatriz, que no entra en el recuadro. Fíjese, son 2.170 hectáreas, 180.000 predios, fíjese, 180.000 predios, 1.500 manzanas, 28.170 lotes y 66.886, un récord de licencias comerciales, o sea, uso comercial, industrial, formal o informal del centro histórico de Lima. Fíjese, ¿por qué tienen colores diferentes? Porque cada uno tiene una característica, incluso hasta un nombre. Usted ve en Santa Beatriz, Chacra Ríos, Mirones, Barrios Altos, etcétera, pero toda esa zona, el centro histórico, o sea, cada zona tiene una identificación, tiene una riqueza propia, tiene un enorme potencial, tiene una población. Estamos hablando de una población podría ser seguramente 1 millón de habitantes, no es broma el centro histórico. Y por supuesto que, imagínense que Miraflores tiene creo que 120.000 habitantes, se maneja más o menos bien, pero el centro histórico debería tener pues un alcalde mucho más importante que el alcalde de Miraflores, ¿no? Sobre todo que podría gobernar a la población y a los pobladores que producen economías en el centro histórico, turismo, industria, de todo tipo, artesanía, de todo, y aparte que hay todo el funcionamiento estatal que debería tener un tratamiento especial, ya que no tenemos centro cívico, pero podría haber todo un tratamiento, y sobre todo que en base a este trabajo que está haciendo el catastro masivo, que lo está haciendo también a marcha forzada, sin los recursos adecuados, podríamos ver transformado el centro histórico en un lugar atractivo. Yo les dije la vez pasada que una ciudad adquiere valor y eleva su valor cuando se vuelve atractivo para visitar, se vuelve atractivo para trabajar y en forma suprema cuando se vuelve atractivo para vivir, lo cual es muy difícil. Yo en mi casa, cuando digo a mí me gustaría vivir en el centro histórico, se ríen de mí, porque a mí me gusta el centro histórico porque me gustan los bienes monumentales, pero si alguien quiere ir a vivir al centro, la gente se ríe de él, lógicamente. Pero el centro histórico es muy valioso, pero está en mal estado. Pero porque está en mal estado no lo puedo despreciar. Por eso yo insisto siempre en el tema del centro histórico, y en el Instituto Catastral de Lima estamos trabajando el catastro masivo. Es masivo porque es muy grande y además se tiene que, y gracias a Dios hay un poco de información antigua, porque el centro histórico siempre ha sido lo mismo, ¿no?
ha habido vuelos, etcétera, información desde muchos años, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el catastro, ¿no? Nosotros tenemos un plano catastral o no tenemos una información catastral o no la tenemos. O sea, esto es lo que se llama la documentación existente, generalmente está en plano, ahora se usan registros, ¿cómo se dice?, digitales, ¿no? Después hay que hacer la encuesta, hay que ir al sitio, permanentemente hay que ir al sitio, porque, mire, si usted al centro de Lima no va unos años, encuentra que es completamente diferente, y se lo voy a mostrar ahora en unos casos. Hay que hacer la encuesta, hay que medir, hay que chequear los edificios. En el centro histórico los edificios se dividen, se parten, se demuelen, se acomodan, crecen, es terrible. Después hay que hacer la edición gráfica, hay que hacer la digitación y finalmente todo ese material va a una base de datos. Y esa base de datos permite el desarrollo de la ciudad porque nos permite que todas las dependencias de la municipalidad tengan la información. Usted va y dice, señor, quiero poner una peluquería en tal sitio. ¿Sabe la comunidad? Sí, perfecto. Ah, qué bueno. Ahí sale el sonido. Sí, señor, su peluquería es viable porque esta zona es comercial, perfecto, es un servicio público, muy bien. O sea, usted ya tiene, si usted va, señor, me están cobrando un impuesto, a ver en la computadora, entonces el Instituto Catastral alimenta todo el mecanismo urbano y ya sabe usted cuánto debe, cuánto no debe, cuánto debió pagar, cuánto no, ya no hay error. Pero si no tenemos una base catastral, si no tenemos un sistema catastral, estamos perdidos. O sea, estamos pues en un desorden completo, como pasa en muchos distritos, que a mí me cuentan los amigos, van al distrito, en una ventanilla le dice que debe 300, en la otra le dice que debe 800, pero que si paga 100 de propina, le anulan la cosa. ¿Por qué? Porque no hay un sistema pues organizado, no hay un sistema real. Es poco menos que una vergüenza que un extranjero escuche estas cosas de una ciudad que dice que va a ser la ciudad una de las ciudades del tercer milenio, las ciudades que alcanzan los 12 millones en bueno, es una cosa vergonzosa. Pero todo tiene que ir a la base de datos para que toda la municipalidad, toda la dependencia, el que quiere construir, fíjese, por ejemplo, yo fui a una ciudad mucho más pequeña que Lima, ya no se presentan planos, usted lleva su USB y pone en el USB y en pantalla sale el edificio ya listo, y dice, ok, aprobado. Si no cuadra, lo desaprueban en el acto. No tiene que pasar una comisión técnica porque los parámetros están, altura, retiro, cantidad de vivienda, ya está. Pero acá pues, estamos en la edad de piedra, estamos clasificando los planos a mano, calificando todo en forma empírica. Es una cosa, es penoso decirlo, es una vergüenza. Hay que reconocer, hay que tener vergüenza propia. Y aquí volviendo, miren, seguimos con el tema del catastro masivo del Cercado de Lima. Tenemos una primera etapa que es el circuito monumental, que es una zona álgida, de primera prioridad. Ustedes conocen la zona céntrica, el damero, etc. Y tenemos después una superficie complementaria muy grande. O sea, necesitamos trabajar 390 hectáreas, 38.000 predios, ya. Porque eso es lo que puede hacer caminar, por ejemplo, el turismo, el atractivo de la ciudad. O sea, eso puede hacer caminar el beneficio. Imagínense, pues, si Lima está en una etapa, va a tener centro cívico, va a tener centro de convenciones, va a tener todo, y tiene un centro histórico que da pena. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Esto es poco menos que una vergüenza, una vergüenza. Entonces, insistimos en que esta primera etapa va a caminar, y también va a caminar el plano complementario que ya abarca pues 142.000 predios. En total, como les dije en el cuadro anterior, son 180.000 predios, no los he contado yo, los han contado los expertos del Instituto Catastral de Lima, que aquí nos acompañan hoy día. Bueno, pero el tema del catastro de Lima Metropolitana es valiosísimo porque tiene el tesoro que es el centro histórico. Imagínense, pues, cualquier ciudad quisiera tener el centro histórico de Lima. El centro histórico de Quito es 5 veces más pequeño. El centro histórico de Cusco es 20 veces más chico que el centro histórico de Lima. El centro histórico de San Juan es 14 veces más pequeño que Lima. ¿Y por qué gana tanto dinero? ¿Por qué llegan los cruceros, los turistas? Bueno, aquí están las etapas. Yo creo que estos datos son un poco fríos. El avance por trimestre, nos han puesto pues un plazo terrible para cumplir estas etapas de todo lo que les he explicado ahora. ¿Por qué? Porque las autoridades parece que están entendiendo que el catastro les va a dar una herramienta para ganar dinero. Al final, ¿a quién no le gusta ganar dinero? Y ustedes saben pues que muchas municipalidades como Lima tienen un problemón en este momento. ¿Saben por qué? Porque no tienen dinero, pues. No tienen dinero. La municipalidad de Lima no tiene dinero. Seguramente van a hacer milagros para conseguir dinero. Pero se tiene que salir adelante. Hay que ser optimistas.
pero la municipalidad sin dinero tiene una herramienta, el catastro le da la posibilidad de crecer. Cuando todo es pesimismo, el catastro puede generar las posibilidades económicas de salir adelante, con mucho trabajo para profesionales como todos los que estamos aquí, peritos, expertos. Después les voy a comentar en unos temas muy interesantes que ya se están echando a andar, incluso con universidades, etcétera, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo bien interesante. Miren, la ciudad de Lima tiene un sistema muy malo, operativo muy malo. Resulta que, según la municipalidad, el edificio termina donde está la raya negra, la horizontal negra. Fíjense, es un caso que el Instituto Catastral ha descubierto. Y el Instituto Catastral, cuando ha ido, ha descubierto que el edificio tiene 3 pisos más. O sea, la municipalidad está atrasada porque ni siquiera tiene datos para cobrar correctamente. Está cobrando de un tamaño y el edificio tiene otro tamaño. Pero por el camino, miren qué interesante es el tener una oficina catastral que genera beneficios, que genera bienestar, que produce material productivo. Fíjense, se ha descubierto que el edificio viola 3 leyes. No tiene licencia de construcción, no tiene licencia de funcionamiento y lo peor, tiene uso no conforme, o sea, debería ser demolido íntegramente. ¿Saben por qué? Porque en el centro histórico de Lima o las zonas de los barrios altos, barrio chino, etc., no se puede construir almacenes. Esa es una norma pues elemental. Desde luego, usted no puede construir almacenes en el centro histórico. Esto está a unas cuadritas. ¿Por qué? Porque las vías son angostas, pues son elementales, son cuestiones de sentido común, el menos común de los sentidos. Fíjese. O sea, la ilegalidad completa es una cosa pero que llama la atención. Otro caso igualito. Según las autoridades de la municipalidad de Lima, el edificio no existe. El Instituto Catastral ha descubierto que hay un edificio. Es una cosa, pues, parece magia, ¿no? No es broma, pero sin embargo, miren, por ejemplo, el Instituto Catastral manda sus huestes, ejército de jóvenes, profesionales, expertos, capacitados adecuadamente, y uno saca una hoja y miren lo que descubre. El contribuyente declara 60 metros y tiene 90 metros. O sea, está pues burlando los impuestos al 50%. O sea, no es broma. Estamos burlando los impuestos al 50%. Usted sabe lo que es. A nosotros nos meten multa por 100 soles, por pagar al otro día. Y estos informales, ¿quién los sanciona? Nadie. Nadie sanciona. Porque así es. En el Perú es la ley del embudo, ¿no es cierto? A los profesionales no tienen muerto con las sanciones de SUNAT. Y este señor que está evadiendo el 50% del área que explota, ¿por qué no lo publican? ¿Por qué no lo sacan en las páginas, la página roja de los periódicos? Actualización de aranceles del Cercado de Lima con el Ministerio de Vivienda. Este tema es un poco antipático para todos porque lógicamente el catastro sirve para cobrar y es lógico que el catastro cobre, pero que cobre bien y no que cobre mal. Entonces con este trabajo que se hace en coordinación con el Ministerio de Vivienda, vamos a permitir incrementar los ingresos de la municipalidad solamente por cobrar lo justo, en 10%. Imagínense. Y esto de repente va a ser mucho más alto, porque si cada vez que vamos a un terreno encontramos un edificio, estamos cobrando 100%, no 10%. Fíjense, el Instituto Catastral viene coordinando con la dependencia de la corporación para brindar información sobre inversión de nuestra infraestructura y equipamiento ejecutado. Fíjense, esto tiene que ver directamente con una ley que funciona en todo el mundo menos en Lima. Se llama la contribución de mejoras. Cuando usted vive en una ciudad pobrecita y aparece y le construye un bulevar de lujo y vienen hoteles 5 estrellas y el municipio hace bulevares, arboledas y plazuelas, se ha creado riqueza urbana en favor de usted. Usted tiene que pagar. Porque usted vivía en una calle pobre y ahora vive en una calle de lujo. Usted tiene que pagar o si no pierde la casa, porque si no paga se la incautamos. ¿No es cierto? Es justo. Porque no hay lonche gratis, ¿no es cierto? No hay lonche gratis. Si usted vive en una ciudad y la ciudad mejor, usted tiene que pagar. Si no, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Eso es lo que se está promoviendo. Un sistema de información para mejorar las condiciones de la ciudad y que eso revierta en favor de otras inversiones. Entonces, en esa forma se vuelve lo que se llama la justicia tributaria. La ciudad no solamente mejora porque yo hago una gran pista, porque yo hago un bulevar, también porque las empresas privadas hacen inversiones. Yo, por ejemplo, yo vivo en el asentamiento humano Miraflores y 3 cuadras más allá se ha construido el Hotel Hilton. ¿Ustedes creen que esa calle Grimaldo no ha cambiado de valor? Tremenda. Felizmente no vivo al frente, ¿no? Porque a mí me tendrían que cobrar los beneficios que ha generado el Hotel Hilton.
Pues yo vivo en una cuadrita pobre, pero a 3 cuadras está el Hilton. ¿Ustedes saben lo que es eso? Y lo que yo vivo frente al Hilton. Ya subieron de categoría social, ¿no es cierto? No es lo mismo vivir frente a Quispe que vivir frente al Hilton, ¿no es cierto? Pero así es todo. Ese beneficio que generaron los malls, los centros comerciales, los grandes torres financieras, tiene que ser pagada. Y si no, yo vendo la propiedad, me gano mucho dinero y me voy a vivir a un barrio más sencillo. Y si no quiero pagar, tengo que irme. Pero la plusvalía tiene que generar beneficio económico. Y si la ciudad no cobra adecuadamente, hay alguien que está actuando en forma injusta. Y los ciudadanos tienen que tener conciencia de que no hay lonche gratis. Si yo tengo una casa en un sitio y vale $400.000 y de la noche a la mañana hay unas inversiones y mi casa sube a 2 millones, ¿qué significa? ¿Que Dios me ha bendito? No. Yo tengo que pagar esa plusvalía. Esto se ve pues, en todos los casos de discusión de límites distritales, ¿no es cierto? La información se viene validando en campo con los técnicos del Ministerio de Vivienda, así como las nuevas edificaciones existentes. O sea, se tiene que validar todo lo que se ha hecho, todo lo que ha mejorado la ciudad, tiene que ir en beneficio de la contribución de mejoras. Incluso, yo le voy a contar una frase que ha dicho recientemente Woody Allen en esas intervenciones geniales que tiene. Le pregunta, oiga, están quejando mucho la gente de su barrio, se queja mucho de la ciudad. Ah, paguen impuestos, pues. O sea, según Woody Allen, si yo no quiero quejarme de la ciudad, tengo que pagar más impuestos. Su planteamiento es bien sencillo. Yo quiero mejorar el barrio, tengo que ir a un sitio donde se paga más impuestos, pues. Porque los barrios son mejores donde se paga más impuestos, nadie lo puede dudar. Él ha dicho, en vez de quejarte de tu barrio, paga más impuestos y tu barrio va a mejorar. Pero estamos en un medio, pues, donde es bien difícil que esa lógica tan elemental se produzca, ¿no? El estudio contribuirá a la ampliación de la base tributaria. Fíjense, esto es lo que yo les acabo de referir. Se crea una zona de primera calidad, se crean servicios, se crean atractivos. Les voy a comentar, por ejemplo, el Parque de la Exposición. ¿Qué cosa era el parque? Es un parque abandonado, pues. El parque de la Reserva es un parque abandonado, pues. ¿Qué cosa era el parque? Un parque abandonado, sin gras, sin verde. Ahora el Parque de la Reserva es una maravilla, es el parque donde se hospeda el circuito mágico del agua. Es una de las atracciones más importantes que tiene Lima. A los turistas hay que llevarlos al Larcomar y al Parque Mágico del Agua. ¿Usted sabe lo que ha subido de precio todas las edificaciones, todas las zonas que miran al Parque de la Reserva? Ahora ya las empresas están construyendo un edificio de 20 pisos. ¿Y qué cosa ponen? Vista al Parque Circuito Mágico del Agua. Esos departamentos cuestan como si estuvieran en un gran sitio. ¿Por qué? Porque el parque que se ha construido ahí ha generado un enorme beneficio económico a la ciudad. Y eso tiene que repetirse por toda la ciudad. Es el efecto dominó que tiene que producirse. Y no tenemos que ser pesimistas, que eso hay que seguir y seguir y seguir, y reclamar y pedir y promover. Y si no, estaremos perdiendo. Entonces, cuando usted construye un teatro municipal, cuando usted construye el metropolitano, cuando usted construye edificios de servicios públicos, bulevares, la ciudad mejora. Y la mejora tiene que ser pagada por todos los limeños, porque no lo van a pagar los chilenos, ni los ecuatorianos, ni los norteamericanos. La ciudad la pagan los vecinos de la ciudad, no lo va a pagar un extraño. Igual cuando la empresa privada genera edificios importantes, complejos arquitectónicos, hoteles, etcétera, generan beneficios. El beneficio no viene gratis. Y si yo quiero que mi casa se mantenga, tengo que irme a otro sitio, porque la verdad, si la zona se revalúa, y en un sitio tiene que haber edificios de 20 pisos, no lo vamos a evitar nosotros. El destino de Lima, desgraciadamente, está yendo en ese sentido. Es una ciudad que emerge gigantescamente después de estar paralizado muchos años. Proyecto de ordenanza y reglamentación de publicidad exterior. Ya se lo dije. Necesitamos ordenar, reglamentar la publicidad exterior. Hay gente que puede decir que han tenido incluso accidentes fatales. Es una desgracia el tránsito. El otro día leí un artículo muy bueno de un experto que dice que el gran problema de Lima no son las vías, es el mal manejo de los limeños que conducen los autos en forma muy desordenada, cambian de carril sin anunciar, frenan, bajan en cualquier parte, voltean a la izquierda donde no se debe, es un desastre. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esas cosas mejoren, pero esas cosas se agravan con la publicidad que tenemos. O sea, la publicidad que tenemos hace mucho daño a la ciudad, y esa publicidad la vamos a neutralizar sancionando, eliminando elementos publicitarios y cambiando la imagen. Después hay una imagen que vamos a ver seguramente. Fíjense, miren, ustedes pueden creer esa imagen de la derecha.
qué cantidad de publicidad que hay. Mire, si eso no hace daño, ¿qué hace? Armatostes en la vía pública, edificios de metal, columnas de 1 metro de diámetro, gigantescos, llamando la atención. ¿Cómo van a manejar tranquilos los pilotos? La reglamentación debería decir pues, una paleta cada kilómetro, etcétera. Ya veremos. Eso se verá con los estudios y con la participación de los expositores, que tenemos que traer los mejores expositores, los mejores expertos de otros países en publicidad, etcétera. No tenemos por qué tener esta imagen. Esto es terrible, esto es un desastre completo. ¿Quién lo ha generado? La influencia económica, porque cada letrero de eso paga mucho dinero, por dentro y por bajo de la mesa. Ustedes saben, eso es conocido. Nadie puede negar que todo es corruptela en nuestra ciudad. Donde pone usted el dedo, saltan los problemas. Creación de un registro de reserva de cuencas y áreas de reserva urbana, paisajismo. Fíjate, el objetivo es crear un registro georreferenciado de áreas de reserva. Ustedes saben que el desarrollo de Lima va por el sur a Lurín y por el norte a Caraballo. Caraballo tiende a ser un gran polo de residencialidad. Y por el sur tenemos Lurín, donde va a ser un gran polo industrial. Pero estas zonas no pueden atropellar los ríos. Ustedes saben que en Caraballo hemos descubierto que el río está siendo prácticamente ahogado en Caraballo se ha creado espontáneamente durante los últimos años una escombrera. Es un lugar donde todos los camiones iban y tiran los escombros. Pero ¿sabe cómo lo tiran? Encima del río. Cualquier día el río va a desbordar o se va a formar un embalse, y los embalses de San Diego se van a quedar pequeños. Usted sabe que el distrito de Caraballo tiene un 20% de sus urbanizaciones nuevas construidas en zonas inundables. ¿Quién lo dice? ¿Usted cree que el alcalde de Caraballo dice? Está calladito. El alcalde de Lima tampoco dice nada. Nadie dice nada. Y lo peor es que la gente ha ido y ha comprado. El día que se desborden los ríos, ¿en qué va a quedar esa gente? ¿A quién se van a ir a quejar? Si la municipalidad le ha dado pase a todas esas edificaciones. Este es el registro de cuencas, los 3 ríos, y las áreas verdes y amarillas son las áreas que se van a reservar, que tienen que ser intangibles. Particularmente en Caraballo se está construyendo sobre área verde. ¿Por qué? Porque le pagan a la gente las tierras de cultivo, las pagan a altos valores, entonces todos venden, pues. Y si usted va a Caraballo, todas las tierras verdes de Caraballo son de un banco o una gran empresa, y las empresas que son dueñas de Caraballo son las empresas conocidas, las más famosas, las que todos ustedes conocen. Entonces, esto que se produce en Caraballo y también en otra forma en Lurín, igualito con otros fines industriales, lo estamos viendo en este mapa. El catastro integral de Lima Metropolitana a corto mediano, inicio del plan a corto mediano, el proyecto de ordenanza regula el catastro integral. Bueno, esto es lo que se está poniendo en práctica. Y se está echando a andar una locomotora que puede ser sensacional si es que todos apoyamos. Hay que actualizar la cartografía. Hay 20 distritos que tienen material cartográfico pero obsoleto, no sirve, están con sistemas manuales prácticamente. ¿De qué nos vale tener esos planos si no sirven para un sistema digital? Es penoso decirlo, pero los tiempos han cambiado. Y hay que hacer convenios específicos, hay que crear convenios con todos los distritos que no tienen ningún sistema catastral, porque los distritos no pueden hacer su catastro como ha hecho Miraflores, San Isidro o San Borja o Los Olivos. El catastro tiene que ser una sola entidad que una todo, baja los costos, se avanza mejor, pero el catastro creo cuesta muchos millones de soles. Ojalá tengamos suerte de haberlo hecho. Ahí están los distritos, fíjense, los grises del Callao. Y después tenemos, fíjense, estos amarillitos que están al medio son los únicos distritos que tienen catastro. Fíjense qué pena, ¿no? El de acá es de Los Olivos, Lima, San Borja, Santiago del Surco, San Isidro, Miraflores. Después no hay catastro. Ahí tenemos un poco de cifras. Bueno, yo no llego a ver las cifras. Estas son las zonas en general, pero, como les decía, en estos primeros 6 meses tenemos un avance del 50% del registro georreferenciado de las vías. Ya se ha avanzado bastante en el tema de vías, que va a generar un buen beneficio para el desarrollo, para el beneficio del plan de desarrollo de Lima. Podremos utilizar las vías, podremos tener ordenamiento, podremos hacer otros metropolitanos, seguramente, o líneas de tren, etcétera, lo que sea, pero tenemos que tener vías libres. ¡Qué maravilla la vía expresa! ¿Por qué? Porque estaba hecha. A ver, vayamos a poner otra línea de metro. ¿Dónde la ponemos? ¿Quién va a ceder? Nadie va a ceder, es un desastre. O sea, nadie cede en una ciudad, ¿no? Culminación del catastro masivo de Lima, que va a llegar a tener 180.000 predios, es una meta de este año.
culminación del plan de mediano y largo plazo del Catastro Integral de Lima Metropolitana, incorporación del riesgo sísmico. Este es un proyecto muy interesante. El Instituto de Catastro va a trabajar una alianza con SISMIT, el Instituto de Sísmica de la Universidad de Ingeniería, que así como el Centro de Peritaje, es una entidad seria, responsable y que merece toda la credibilidad para que los planos de catastro, ustedes saben que cuando se hace el levantamiento catastral, en cada predio se llegan a acumular 150 datos, es maravilloso. Por eso yo le llamo el ADN de un predio. Un predio es una vivienda, un departamento. 150 datos de ese predio. Eso es lo que... Y a esos 150 se le va a poner uno más que es más importante que todo el tema del riesgo sísmico. Porque es bien interesante saber si mi propiedad tiene o no tiene futuro desde el punto de vista sísmico, del riesgo de una catástrofe. Actualización de 23 distritos y generación de cartografía catastral y proyectos con equipos digitales, ¿no? Porque tenemos que trabajar todos los distritos de Lima, no solamente. Así que, señores, yo quiero agradecer mucho esta oportunidad. Desgraciadamente no hay más tiempo, podríamos seguir hablando mucho al rato, pero muchas gracias. Bien, vamos a pasar a rol de preguntas. Acá hay una pregunta de Néstor Collado Vázquez. ¿Cómo se financiará la modernización del catastro de Lima urbano y rural? Muchas gracias. El ingeniero Néstor Collado es miembro de la misión comercial de los Estados Unidos y se ha quedado unos días más en esta ciudad. Quiero que le brindemos un aplauso porque está haciendo una gran labor de coordinación en los Estados Unidos. Por favor, Néstor, le pido porque... El ingeniero Néstor Collado hace solo 50 años era mi compañero de la universidad. Él es ingeniero industrial distinguido, exalumno de la UNI, y bueno, toda la vida hemos estado juntos, pero él vive en los Estados Unidos. Ahora ha venido con la misión comercial de los Estados Unidos. Y le quiero explicar, ustedes saben que en el Perú, como siempre se dice, no hay dinero para nada. La financiación va a ser usando la famosa frase del cuero sale en las correas. Lo que probablemente vamos a proponer, si alguna empresa se ve favorecida con un contrato de estudio de la región metropolitana de Lima, va a tener que cobrar con las utilidades futuras de los rendimientos de esos mismos inmuebles. O sea, la empresa que haga el catastro, si es que se llega a otorgar a una empresa internacional, tendrá que cobrar por los próximos 20 o 30 años con los usufructos de esos beneficios. No hay otra forma. Pregunta de Víctor Chávez Espinosa. Arquitecto Diego La Rosa. Mis felicitaciones por la valiosa información profesional. Pregunta, ¿esta valiosa información catastral le permitirá a las empresas Sedapal, Edelnor y Telefónica para actualizar y ampliar y mejorar el servicio público? ¿Se evitarían los colapsos de las tuberías de agua, de desagüe y de eficiencia eléctrica? ¿Estará de acuerdo que el Colegio de Ingenieros presente un anteproyecto de ley para que el Estado y los gobiernos locales actualicen el sistema catastral? Sí, muy buenos conceptos vierte la pregunta. Definitivamente, miren, le voy a comentar. Cuando se han hecho todas las aproximaciones técnicas a este plan de desarrollo de emergencia que está llevando a cabo el Instituto Catastral de Lima, se ha descubierto que Sedapal y la compañía telefónica tienen magníficos sistemas de catastro propios, porque esas empresas venden un producto al día, puerta a puerta. Ellos tienen planos magníficos que van a ser aprovechados por la municipalidad vía convenio. Pero igualmente las compañías que distribuyen energía eléctrica tienen magníficos sistemas catastrales. Todo eso tiene que sumar. Y se sumarán las fuerzas del Colegio de Ingenieros, de los profesionales en general, porque en esta tarea nadie puede quedarse sin participar. En realidad, en un proceso de desarrollo, todos tienen que cargar el anda, todos tienen que salir adelante. Bueno, yo digo estas cosas a título personal, porque de aquí a que las autoridades acepten y que esto camine, yo sería a veces relativamente conservador, pero espero, porque si hay información existente, hay que aprovecharla, cueste lo que cueste. Todo se hace vía convenio, asociaciones público-privadas, etc. Yo creo que el colegio tenga una magnífica asociación de proponer sistemas de trabajo, porque lo que más le está faltando al Estado, como dije al comienzo, es participación de profesionales expertos que tengan calidad personal, profesional y humana para trabajar por el desarrollo del territorio.
Otra pregunta del ingeniero Ítalo González. Si tienen previsto usar los drones para los trabajos de catastro. Sí, creo que sí. He escuchado hablar a los distinguidos líderes del ICL que nos acompañan y ya se ha utilizado esto en otras ciudades y justamente estas empresas norteamericanas, por supuesto que están usando esos sistemas. Va a ser todo, tiene que ser lo más moderno, si no estaríamos perdiendo pues oportunidades de desarrollo. Bien, no hay más preguntas, pero en forma personal y a nombre del directorio del Centro de Peritaje quiero agradecer al arquitecto Diego La Rosa por su permanente participación. Él está presente siempre en los eventos de aniversario del Centro de Peritaje, brindándonos una exposición y siempre él preocupado para que Lima definitivamente mejore y sea la Lima que todos anhelamos. Nosotros como Centro de Peritaje, unidos también a otras instituciones como el Cuerpo Técnico de Tasaciones, Ministerio de Vivienda, estamos coordinando y siempre con el ímpetu para seguir uniendo instituciones que hagamos una sinergia y podamos llevar adelante este gran proyecto, porque definitivamente nos ha demostrado el arquitecto que falta mucho, hay mucho que hacer. Entonces, desde el punto de vista como misión pericial tenemos mucha responsabilidad, también es el mensaje del arquitecto, en lo que nosotros firmamos, los ingenieros, el Centro de Peritaje, los ingenieros que firman los proyectos, anteproyectos, tenemos esa responsabilidad y ese es uno de los mensajes que he captado ahora para que, aparte de tener el ISO 9001 de calidad, sigamos, digamos, con el prestigio que tenemos hasta ahora. Son 17 años que cumplimos, hemos ganado un prestigio, pero el prestigio es de ustedes. Los peritos hacen el prestigio de la institución. Entonces, en ese sentido es mi invocación y mi llamado también para que todos los colegas puedan reflexionar bien antes de firmar algo. Colegas, amigos, tengan muy buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer al Centro de Peritaje de nuestro Consejo Departamental por esta generosa y gentil invitación para poder estar con ustedes explicando este tema. No sin antes también un saludo para todos mis colegas peritos en este 17 aniversario. Han pasado 17 años, los que hemos sido fundadores del Centro de Peritaje sabemos realmente cómo fueron aquellas épocas. Encontramos un centro de peritaje totalmente distinto, ¿no? Con avance, modernizado, pero es necesario que se conozca que esto fue muy duro hacerlo. Por eso es que va mi saludo y mi felicitación a todos mis colegas peritos. El tema que vamos a ver es un tema poco tratado dentro del campo pericial, dentro del campo técnico. Y es poco tratado porque ayer nos decía Edgardo Manrique que él no encontró en el Reglamento Nacional de Tasaciones algo que señalara cómo tasar los aires. Y de verdad, no existe una metodología que nuestro reglamento de tasaciones nos diga los aires deben tasarse de tal forma. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta de que todo perito, el fundamento de todo perito es que su opinión técnica siempre tiene que estar sustentada en una base normativa. Si un perito da una opinión técnica sin el sustento normativo, será una opinión respetable, pero si un perito da una opinión técnica con un sustento normativo, ya no solamente es una opinión respetable, es una opinión real, es una opinión legal, que eso es lo que tiene fuerza dentro de lo que es el campo nuestro de la pericia. ¿Cómo entonces conjugar estos aspectos que son técnicos y que por otra parte carecen de fundamentos normativos? A seguir investigando. Y encontramos de que en el Reglamento General de Tasaciones del Cuerpo Técnico de Tasación del Perú se indica cómo tasar los aires, siendo también un documento legal, aprobado, ¿no?, por resolución.
Ahí es nuestro único punto que tenemos nosotros para saber cómo, en qué conceptos, qué condiciones se tasan estos aires. Quiero también advertir de que la exposición que voy a hacer ahora tiene mucho que ver con la última exposición que se hizo en este mismo auditorio, en esta misma fecha, hace un año. Nosotros tratamos un tema muy interesante que se llamaba metodologías para el cálculo de los factores de influencia en los procesos de tasación. No sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, solicítenlo al Centro de Peritaje. Pero vamos a hacer un empalme con este tema de todo lo que son los aires. ¿Es posible que los peritos puedan sacar el valor de un bien que no conocen? Yo diría imposible. ¿Es posible que podamos determinar el valor si no solamente no conocemos el bien, sino no sabemos sus características? Ya también por ahí no se puede. ¿Cómo podemos nosotros establecer el valor de un bien si no sabemos virtudes y defectos de este bien? La función nuestra es especialmente bajo una orientación, que es el objetivo de nuestra tasación. El objetivo que nosotros perseguimos es el que a nosotros nos delinea qué cosa es lo que se quiere. Y el perito lo que tiene que hacer en el campo de la evaluación es utilizar metodologías, investigación, análisis, para acercarse lo más posible al valor real. Peritar, tasar, no es hacer una formulita, no es la aplicación de una fórmula. Esa es la cifra que va a salir después de todo un análisis, cualquiera sea el tipo de tasación. Independientemente de eso, si nosotros nos referimos, por ejemplo, al campo de los peritos de análisis técnico, no los evaluativos, sino los que hacen análisis técnico por especialidades, si ustedes observan, tienen el mismo problema. ¿Cuál es su función? Acercarse lo más posible a la realidad o a la verdad de los hechos. ¿Cómo entonces nosotros podemos acercarnos a este punto dentro de lo que es los aires? Los aires los podemos palpar, los aires los podemos ver, los aires los podemos medir, y vamos dando cuenta que lo único que vamos a hacer nosotros es determinar el área de ocupación de los aires. Pero si no conocemos realmente cómo está constituido y por qué se constituye, no tenemos los fundamentos para poder hacer el análisis. Primero tenemos que conocer de qué se trata, cómo es, qué características tiene, qué lo norma para recién decir, bueno, yo voy a tratar el tema de la tasación de los aires así. Si yo aplico simplemente la fórmula que nos proporciona el reglamento del cuerpo técnico, me va a salir un valor. Pero si los usos de esos aires no pueden darse por aspectos de parámetros normativos, por aspectos arquitectónicos, por aspectos estructurales, ¿qué sentido tendría ese valor? Ninguno. Tenemos que comenzar a analizar eso y partir de un elemento principal que debemos analizar antes de aplicar la formulita. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, el Reglamento Nacional de Tasaciones, miren lo que nos dice. Se entiende por tasación la evaluación, el procedimiento mediante el cual el perito evaluador estudia el bien, analiza y dictamina sus cualidades y características en determinada fecha para establecer la estimación del valor razonable y justo del bien de acuerdo a las normas del presente reglamento. ¿Qué nos dice? Saquemos virtudes y defectos de lo que es el bien para poder en eso establecer el valor. Aparte de ello nos dice, este reglamento alcanza los bienes que pueden ser objeto de medida
y cuyo valor puede determinarse aplicando métodos directos, comparación, costo indirecto. Bueno, esto lo hemos visto durante todo, ¿no?, la semana. Pero si nosotros, mis amigos, estamos analizando de que acá nos dice, el reglamento nos obliga a hacer un análisis del bien, o sea, establecer cuáles son sus condiciones, ¿cuáles de ellas van a ser para los aires? Conocemos muy bien las condiciones para los terrenos, conocemos las condiciones para las edificaciones, ¿y para los aires? ¿De dónde salen? ¿De dónde nacen? ¿Cómo va a ser el concepto que voy a tener yo para decir yo, estos sí son aires? ¿O será de repente que yo encuentro un suelo y digo, esos son los aires? Si no tengo definido eso, mejor notazo. Tengo que entrar a analizar por qué los aires son considerados como propiedad. Porque los aires van a constituir, ¿qué cosa? Propiedad. El subsuelo, el suelo, la edificación y los aires constituyen propiedad. Acá es donde tenemos que hacer un hincapié. No nos percatamos, los ingenieros, los arquitectos, que de acuerdo a ley somos los principales agentes de la creación y de la formación de propiedades en el Perú. No existe, mis amigos, una sola propiedad, cualquiera que ella sea, inscrita en el registro público, que no tenga la firma de un ingeniero o un arquitecto. Aún con mandato judicial, tiene que enviar el expediente firmado por un ingeniero o un arquitecto. Esa es la base en la cual nosotros vamos a tratar este tema, porque somos los creadores de la propiedad. Los predios son patrimonio. Los predios, sea la constitución que tenga, el ingeniero lo va a ver desde un punto de vista físico, del análisis, pero en el fondo, ¿qué cosa es patrimonio? ¿Qué cosa es propiedad? ¿Pública o privada? Y ese análisis en que nos convertimos nosotros en estos creadores de la propiedad va a ser el que podamos entender bien este tema. ¿Por qué? Porque hay algo que rige todo este concepto que se denomina propiedad predial. Analicemos y los problemas que tiene. Las funciones, hemos dicho, llegar lo más cercano posible al valor real, estudio, análisis del predio a fin de establecer sus condiciones, y este tema, uso, calidad y cantidad. ¿Cómo lo uso? ¿Lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? ¿En qué forma? La calidad. ¿En qué forma voy a usarlo en calidad? No necesito hacer nada. Y en cantidad, ¿qué área de ocupación va a tener? Y todo ello va a partir de este análisis de la priorización del suelo. Hace más o menos 15 años atrás, todo el proceso inmobiliario se basó en ¿qué? En la venta de lotes de terreno para construir. Poco a poco los lotes fueron acabándose y comenzó otra moda. Te compro tu casa como terreno. A mí no me interesa tu casa, me interesa el terreno, porque tu casa la voy a demoler para construir. Y ahora viene, cuando ya no hay esa moda, viene esta otra. ¿Sabes qué? Voy a edificar sobre los aires. ¿Qué estamos haciendo? Estamos priorizando lo más esencial que tiene la obra. El predio, ¿cuál es? El suelo. Cambio de zonificación que nos permite elevarnos. El cambio de zonificación ya nos está diciendo, oye, usa los aires, porque nos está permitiendo darnos mayor altura. Pero la pregunta es esta, ¿podemos usarlos? ¿En qué establece el uso? ¿Cuál es el concepto del uso? ¿En qué perjudica el uso? Mucho, mis amigos, a nivel familiar, empresarial, institucional. Muchos de los de acá presentes. La hija se casa. Se va a casar a la hija. Pero la mamá, el papá no quieren pues que la hija se vaya. Entonces, ¿qué le dice? ¿Sabe qué, hijita? Te voy a dar como regalo de bodas los aires de acá. Primero para tenerla ahí, ¿no? Y para que hagas un nidito. Con el novio construye. Mire, con el novio construye.
El novio pone toda su platita. Primera bronca, la chica le dice, te vas. Y el otro dice, oye, ¿y el departamento? ¿Cuál departamento? ¿Por qué? Porque todo está a nombre de ¿quién? Del suegro. No independizó los aires. Hay más grave todavía. Ponen su platita. Se muere el viejo. Vienen los hermanos. Oye, la casa, no, ¿cuál casa? Esto es mío. ¿Dónde? ¿Dónde consta? ¿Cómo sé que lo hiciste tú? Esto lo hizo mi padre. Papelito, como decía Portillo, ¿no? Papelito mano. No hay. Los hermanos, ¡guau!, quedado con todo. ¿A quién perjudicaron? Se perjudica a la familia, se rompe la familia. Eso no vemos a veces. Pero esas son cosas prácticas que les digo, que son lo que sucede normalmente. ¿Y todo por qué? Porque no se tiene un concepto de lo que realmente son los aires. Se cree que lo que parte de arriba ocupa y punto. ¡No! Los aires son parte de un predio y lo vamos a ver ahorita. ¿Qué nos dice, qué nos avala los aires? El artículo 954 del Código nos dice: la propiedad se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendiendo entre los planos verticales del perímetro superficial, hasta donde sea útil la propietaria al ejercicio de su derecho. La propiedad del subsuelo no comprende por los recursos naturales, pero esto lo simplifico acá. Este es el suelo, estos son los planos verticales, en los puntos de la superficie, y la propiedad contempla ¿qué cosa? El subsuelo. Por eso es que los arquitectos pueden diseñar ¿qué cosa? Sótanos. Porque están construyendo, diseñando ¿dónde? Sobre el concepto de la propiedad. Y cuando nos dice el sobresuelo, estamos hablando de dos cosas: edificación más aires. Ahí entonces ya comienza a tener función los aires como propiedad. Cuando tenemos eso, ya los aires como propiedad, entonces ya nos inquieta en saber, oye, ¿cómo es el valor? ¿Cómo sacamos el valor de eso? ¿En qué nos vamos a fundamentar para tener ese valor? Vamos comenzando a analizar y nos vamos dando cuenta de que las cosas no son tan simples. Por ejemplo, nos dice el Código también: la propiedad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación, a los requerimientos y limitaciones que establecen las disposiciones. Yo tengo acá una densidad media de un edificio gemelo, son igualitos, pero esta es densidad media, esta es densidad alta. Esto quiere decir que esto ya no lo puedo elevar, ahí nomás murió. Sin embargo, esto puedo elevarlo. Por lo tanto, el valor será la edificación más los aires. Si yo no consigo este concepto del por qué se genera el aire, en función a qué se me está dando la oportunidad de los aires, ¿cómo voy a sacar el valor? Simplemente porque creo que arriba son los aires. Si están limitados, no. Lo voy a hacer siempre y cuando, como dice acá, se me permite en función a qué, a la zonificación. El registro público nos da a nosotros dos alternativas. Y yo diría de que yo podría, por la experiencia, clasificar los aires en 4 formas: aires exclusivos, aires comunes, reserva de aires, independización de aires. Miren cómo salió toda la cantidad de aire, ¿no? Y a veces ni cuenta nos damos. Les repito: aires exclusivos, aires comunes, reserva de aires y independización de aires. Pero si el perito no conoce cuál es la diferencia entre la reserva y la independización, ¿cómo le va a dar valor, mis amigos? Tiene que conocerlo para saber cuáles son las ventajas de la utilización que puede tener de esos aires. Muchas empresas inmobiliarias, ¿no?, quieren hacer eso. ¿Sabes qué? Me compro los aires de esa azotea, de ese edificio. Cómpralos. Y lo compran. Y cuando van a ver, sucede que el parámetro no le permite edificar más. Lo compraron por gusto. O cuando van a ver, sucede de que si quieren elevar, necesita más estacionamientos y no los tienen. Y si quieren elevar, acá tengo un arquitecto, requiere mayor ancho de escalera, tampoco lo tiene. Y nosotros los civiles, pues no. Las bases, cimentación,
las bases de sostenimiento no dan. Entonces, ¿para qué compro los aires? Si yo saco ese valor de los aires, entonces lo lógico es de que por el uso que voy a tener de los aires, tengo que deducirle a ese valor todo lo que me implicaría repotenciar la edificación para poder utilizarla. Ahí entonces recién me voy a acercar al valor real. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa es los aires? Y acá viene el primer campanazo para que entendamos qué es. La norma nos dice lo siguiente: el término aires alude a la facultad que se concede a una persona a fin de sobrelevar una edificación, es decir, construir plantas adicionales a las existentes. Mis amigos, para que existan los aires, ¿qué es lo que tiene que existir? Edificación. Si no hay edificación, no hay aires. Por eso yo decía, el suelo no puede tener aires, tiene que haber edificación. Todo lo que viene encima de la edificación, de acuerdo a la misma norma que hemos visto de la propiedad predial, se considera aires. El mérito a la autonomía de la voluntad del propietario constructor puede atribuir el derecho de sobrelevación a favor de un titular exclusivo o incluso del mismo. O lo vendo o me quedo. Dentro de ese campo, entonces yo voy a tener dos cosas: la regulación por los parámetros. El certificado de parámetros es el primer documento que define el uso de los aires, ya que nos permite determinar hasta dónde es posible crecer y dar utilidad. ¿Qué dice? En su uso. Siempre hablamos de ¿qué? Del uso. Porque si yo no puedo usar esos aires, ¿cuál es el valor? Cero. También el reglamento nos dice, ¿no? El reglamento nacional de instalaciones nos dice que si los elementos no dan para su uso, su valor es cero. Grave error que se compre los aires si no se hace todo este análisis. Y el perito, ¿qué es lo que tiene que hacer para sacar el valor? Ir conociendo cada punto de lo que estamos viendo. Es fundamental. Esto no es nada nuevo, mis amigos, es solamente criterio y es deducción de lo que nosotros sabemos. Con la diferencia de que muchas veces esto lo enfocamos solamente desde un punto de vista técnico y ahí no funciona. Tenemos que entrar de todas maneras a los aspectos normativos o legales. Si no, no funciona. Por eso comencé diciendo, toda opinión técnica tiene que tener un sustento normado. Y eso es principio del perito. El certificado de parámetros se establecen las condiciones que debe tener la edificación, señalarán lo que es factible construir, la zonificación, como el coeficiente de edificación o porcentajes de áreas libres, número máximo de pisos, ¿no? Área techada, retiros, estacionamiento, todo eso nos va a dar el parámetro que nos va a permitir ver qué cosas, si podemos usar los aires. Ahora, yo dije hace un momentito, esos aires los vamos a usar en su totalidad, en parte del área, con qué calidad. Todo eso va dándonos toda la información. ¿Para qué? Para poder nosotros evaluarnos en qué forma vamos a tener ese valor que vamos a sacar mediante la formulita, cómo lo vamos a afectar por estos factores de influencia. ¿Cómo se clasifican los aires? Hemos dicho la reserva, independización, exclusividad. Vamos a ver qué nos dice el registro público en lo que se refiere a la reserva. Pues muchas veces hemos hablado, ¿no?, de la reserva. Entonces, se ha reservado los aires. Me reservo los aires. Y muchas veces no sabemos ni qué es eso. Veamos nosotros qué es y cuál es el aspecto fundamental técnico de lo que es la reserva. Nos dice así: la cláusula de reserva de aires hasta una futura ampliación de edificación, con lo que el registro se limita a inscribir en el reglamento interno. ¿Dónde inscribe? Dice acá, ¿dónde? Hasta ahí ya tenemos un dato. Yo quiero saber cuáles son las condiciones de los aires, ¿qué es lo primero que tengo que ir a ver? Reglamento interno, porque ahí tiene que estar. Nos dice en la cláusula incluida, sin independizar en ninguna partida los aires, o sea, no están independizados, solamente reserva. ¿Cuál es la independización? ¿Qué significa? Partida registral, aparte, como si estuviera un estacionamiento, como si tuviera una oficina, un depósito, ¿no?, un departamento. Esa es la independización. Pero esto yo no lo independizo, solo me reservo. Pero técnicamente hay un detalle que debemos conocer. En esta reserva
Tiene que haber un espacio ¿para qué? Para la escalera. No puede haber porque una reserva va a pasar a ser en un momento dado una independización. No puede haber una independización si no tiene un acceso directo. Esa es otra cosa que tenemos que conocer. Entonces vamos conjugando una serie de normas, de temas que son registrales, legales, técnicos, pero que nos van a permitir que optimizar nuestro análisis para saber cuál es la realidad. Y en función a eso acercarnos lo más posible al valor real. La estipulación, por tanto, se incorpora en la partida matriz del edificio, aun cuando debe señalarse que muchas veces esa inscripción se omite porque la presente directiva trata de salvar. Si en el reglamento no interno no figura, la misma norma nos va a decir que se presume que los aires son comunes. Independización. Esta es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la reserva, vamos a hablar de independización. Cumple con doble efecto. Reservar un derecho de sobrelevación y dice solicitar además que éste se consigne en una partida registral segregada a la matriz. Para acceder a esta inscripción, el registro exige que se asigne a los aires un porcentaje de participación de las zonas comunes, que ya que de acuerdo a las bases institucionales de la propiedad horizontal, el titular de una sección de dominio exclusivo también necesariamente es copropietario de los bienes comunes. O sea, un estacionamiento, cuando tasamos un estacionamiento, ficha registral dice porcentaje de derechos, ¿no es cierto? Cuando tasamos una oficina, un departamento, dice porcentaje de derechos. Acá también, los aires tienen un porcentaje de derechos. ¿Por qué? Porque ya están independizados y ha constituido una unidad inmobiliaria inscrita. Puedo venderla, puedo construir, sacar una licencia, puedo hipotecar, puedo hacer todo, con la base de la independización de estos aires. Cuando un reglamento interno omite mencionar el estatuto jurídico de los aires, por lo que se presume común. ¿Cuándo sé que es un aire exclusivo? ¿Cómo analizo el aire exclusivo? Yo tengo dudas todavía. Se me ha presentado un aire común, un aire exclusivo, y no lo sé cómo diferenciarlo. Lo voy a ver en el reglamento interno, me dijeron, perfecto, lo veo, no lo encuentro, pero ¿cómo puedo deducir dentro del análisis para darle el valor que puede ser un aire exclusivo? Acá tenemos todas las características de lo que se requiere para que pueda inscribirse una partida como bien exclusivo. Tienen a través de la independización una inscripción propia, o sea, tienen una partida propia. Eso es lo primerito. Eso es exclusivo. Y pueden ser transferidos, grabados, donados, como cualquier sección. Son objeto de compraventa entre dos personas naturales, son objeto de licencia, son objeto de cartón de fábrica, tienen un valor propio, tienen un valor propio, independiente del resto. Ese es el aire exclusivo. El dueño originario del predio es titular por toda la proyección vertical del perímetro. ¿Qué quiere decir? Que cuando se venden los aires, se vende la propiedad predial, ya la hemos analizado. Entonces no estamos vendiendo solamente los airecitos. ¿Por qué? Porque, mis amigos, no puede haber aires sobre aires. Eso no existe. Mira, a mi hijo mayor le dejo los aires de acá, pero cuando él construya, el que sigue le doy Eso no existe, mis amigos. Porque de acuerdo a lo que hemos visto, los aires se generan cuando hay, ¿qué cosa? Edificación. Entonces, todos esos mitos que estamos acostumbrados a escuchar se van cayendo cuando hay el análisis. Y el perito tiene esa obligación de hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque puede confundirse muy rápido en todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a hacer si se confunde? Su valor no va a ser lo más cercano al valor real. Va a haber una distorsión que no le va a permitir acercarse a ese valor. La definición de lo que es la propiedad predial, que ya hemos hablado, señala en el texto, constituye el criterio básico que debe tenerse para la consideración de los aires exclusivos. Y los aires comunes. ¿Qué cosa es un bien común, mis amigos, colegas peritos? Un bien común lo define muy simple. Aquel que sirve a dos o más secciones. Punto. Ese es el bien común. Si sirve a solamente una sección es exclusivo. Pero si sirve a dos o más secciones es común. O sea, muy sencillo diferenciar. ¿Qué consideraciones tenemos? Que esté en el reglamento interno en esa condición que es común. En la relación de bienes y áreas comunes debe constar que los aires son comunes de acuerdo a lo descrito en este mismo texto a tratar de tema. Que no exista cláusula en contrario. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque
En el reglamento interno, por ejemplo, las azoteas, el reglamento interno dice es común, salvo cláusula en contrario. Es decir, salvo que haya algo que diga que no es común. Si no, es común. Pero primero investiguemos pues si hay cláusula en contrario. No digamos de frente esto es común y se acabó. No, tenemos que estar seguros en la investigación. En los títulos debe aparecer como común. Si en los títulos no aparece, se interpreta que el área es común. Tiene un valor que dice prorrateado entre todos los propietarios de la unidad inmobiliaria. Y acá, mis amigos, se presenta un problema. Miren, los aires comunes, ¿de quién son? ¿Quiénes son propietarios de los aires comunes? La Junta de Propietarios. Y miren cómo se le complica la vida al perito, ¿eh? Sucede que la Junta de Propietarios, de acuerdo a la ley 27157, le faculta vender los bienes comunes. Y vende los bienes comunes y puede vender los aires comunes que se convierten en aires exclusivos. Entonces, cuando se convierten en aires exclusivos, ¿el perito qué hace? ¿Cómo lo tasa? Ha habido ahí una transferencia con condiciones, dice la ley. Cuidado. Entonces, no simplemente por el hecho que se transfirió de común a exclusivo, lo taso como exclusivo. No. Vea las condiciones en que se ha establecido de acuerdo a la ley esa transferencia. Pero la ley permite que los bienes comunes se puedan vender. 27157. ¿Dónde se definen los aires? En el reglamento interno. Ya hemos visto. Y mire, muy rápido. La ley 27157 de las inscripciones en el registro público cuando se reciban los planos de edificación, se inscriben las áreas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice? Reglamento interno. Todas las leyes tienen que concluir a que tiene que existir un reglamento interno, que es donde yo voy a ver si es exclusivo, es común, es decir, todo lo que nos estamos hablando. Inscrito el reglamento interno, las secciones siempre dicen, tengo reglamento interno. Del reglamento, las edificaciones a que se refiere deben contar necesariamente con un reglamento interno, todo es la 27157. Y miren ustedes lo que dice el artículo 40 de la ley 27157, de los bienes de propiedad común, el terreno, la estructura, ¿no? Y miren lo que dice acá. Los sótanos y azoteas, salvo que en los títulos de propiedad de las secciones aparezca cláusula en contrario. O sea, yo voy a encontrar ahí, si es que los aires se transfirieron o no se transfirieron, son reservas, son independización, lo que ustedes quieran. O sea, siempre vamos a encontrar el documento legal que nos permita a nosotros como peritos certificar cuál es la condición que tienen los aires. La 29090, igualito, ¿no? Dice, en caso de unidades de propiedad exclusiva y por común, el formulario debe contener la especificación de los bienes, servicios, etcétera. ¿Qué dice? Reglamento interno. O sea, no hay forma que el perito diga, ¿sabes qué? No he podido ubicar. No, no existe eso. Todas las normas establecen que debe haber un reglamento interno en el proceso de independización. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar, de acuerdo a lo que hemos leído en la ley, la condición que tienen estos aires. En los registros públicos, igual, independización de unidades inmobiliarias sujetas a establecidos. ¿Qué dice? Reglamento interno. Todas las normas nos van a conducir a eso. En el contenido del reglamento de asiento de inscripción del reglamento interno, la relación de bienes de propiedad común y calidad transferible si los hubiera, y de la propiedad exclusiva. Ahí está. ¿El aire es común o exclusivo? Ahí lo encuentro. Y lo analizo. Y vamos a ver cómo los utilizamos. Implicancias del uso sobre el valor. De acuerdo a lo estipulado, ¿no?, en el Reglamento Nacional de Tasaciones, el perito tiene que efectuar el análisis de virtudes y defectos del predio. Estas virtudes y defectos son los que marcan el uso, si el predio se puede usar, cuál es su valor y en qué forma se va a usar, o de repente no se usa. Si no se usa, entonces ¿para qué le saco la fórmula matemática? ¿Ven? Por gusto. La calidad, ¿tiene todas las condiciones para usarse o no? ¿O tengo que adecuar algunas condiciones, reforzamientos, generar arquitectura con estacionamientos, qué sé yo? Y la cantidad, ¿se puede usar todo el área de los aires? ¿Parte de los aires por aspecto de zonificación?
Esto, mis amigos, es lo que nos va a dar el valor. Estos son los factores de influencia sobre la formulita, sobre el valor neto, ¿no? Ahí lo afectamos todo esto que vamos ya, como le dije yo en la exposición anterior que yo hice, expliqué las metodologías para el cálculo de los factores de influencia en estos procesos, se aplica esa metodología y nos va a dar. Quienes no hayan asistido, solicítenlo al centro de peritaje, ahí está la metodología dispuesta para todos, porque eso yo creo que el conocimiento tiene que darse a dar, ¿no? No tiene por qué exclusivizarse. Todos estos factores generan un coeficiente positivo en el TDO sobre el fondo, el factor de influencia. Y una pequeña discusión, mis amigos. A veces las leyes nos dan mensajes y no interpretamos el mensaje. No logramos captar de la ley qué cosa nos está diciendo. Y miren, yo he separado 2 artículos solamente de la ley, de la 29090, que nos da mensajes pero muy concretos. Estos 2. Los certificados de parámetros deberán remitirse en un plazo de 5 y tendrán una duración de ¿cuánto? 36 meses. La pregunta es la siguiente. 3 años. ¿Por qué 3 años? Y no 4, o no 2. ¿Por qué 3? Se iluminaron, ¿no?, para dar la cifra de los 3 años, ¿no? ¿O hay algo que ahí nos transmiten? Y vamos a leer este otro. Ninguna modificación al plan de desarrollo urbano podrá contemplar el cambio de zonificación de los predios urbanos hacia una menor zonificación y disminución del nivel de uso que modifiquen los parámetros. El mensaje es el siguiente, mis amigos. La ley nos dice que es probable que los parámetros puedan cambiar cada 3 años. Y esos parámetros nunca van a ir hacia menos, tienen que ir hacia más. ¿De qué nos están hablando? De los aires. Ahí está. Bien clarito nos lo dice. Interpretemos. Los parámetros no podrán ir nunca hacia menos, podrán ir siempre hacia más y dentro de un plazo. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué pasa con el valor? Ya factores de influencia más directos. Importancia del diseño arquitectónico. ¿Por qué? Porque si la norma nos está diciendo que esa edificación puede repotenciarse de acá a 3 años, ¿qué hacen los arquitectos? ¿Qué hacen los ingenieros? Están diseñando para hoy, no para mañana, cuando pueden hacerlo. Porque acá la norma es bien clara. Y ahí es donde se generan los problemas que tienen que resolverse para la utilización de los aires. Porque si se diseñara con miras al futuro, no tendríamos los aires tendrían un valor mayor. El diseño arquitectónico que contemple los requerimientos de los propietarios y que sea compatible con los parámetros, además que tenga en cuenta un acceso independiente mediante una escalera desde el primer piso. Es lo primero que tiene que ver el arquitecto. Los accesos pueden ser de 2 tipos, para los aires comunes mediante acceso de escaleras comunes y los exclusivos mediante escaleras propias. La reserva de los aires puede efectuarse teniendo en cuenta la concordancia de la futura construcción y de los futuros accesos, considerando los tipos de acceso antes señalados. Las escaleras, como le digo. No es lo mismo que yo diseñe pues el ancho de una escalera para 4 pisos que la diseñe para 8, ¿no? No es lo mismo que yo calcule toda una estructura para 4 pisos que calcule para 8, que lo puedo hacer. Y dejarle la edificación prevista para que crezca. Ahí sí, entonces los aires están al 100%. Las estructuras, como parte de la estabilidad, seguridad de la obra, de acuerdo al diseño arquitectónico y los materiales utilizados, en este caso, se tendrá que determinar si es o no necesario los reforzamientos para la estabilidad de la edificación y las condiciones del suelo en lo relativo a su capacidad de soporte. Cuando eso se puede ver en el inicio del diseño. El diseño debe contemplar los criterios con que se diseñó la arquitectura, contemplando las cargas provenientes del uso de los aires comunes y exclusivos, así como la reserva. Es decir, las sobrecargas ya tienen que calcularse.
El diseño de los futuros accesos debe prever, siendo estos para aires comunes o aires exclusivos, asimismo para la reserva de los aires comunes a futuras ampliaciones. Los elementos de anclaje en las estructuras principales deben quedar diseñados a fin de que la continuación de las obras no tenga en el futuro ningún inconveniente para las etapas de ampliación sobre los aires que puedan preverse. Nada de picaderas, pues, ¿no? La picadera es el peor veneno, pues, ¿no?, de nuestra estructura. Si teniendo todo eso previsto, entonces sí, los aires van a tener un mayor valor. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer obras accesorias, complementarias, ¿no?, que me limiten el uso de esos aires y la calidad que pueda tener esos aires. El no tener en consideración estas previsiones se logrará incrementar los costos de construcción en modificar todo aquello que debe tomarse en cuenta al momento del diseño. Y ahora, ¿cómo se tasa? Acá está la formulita. Es la única fórmula, mis amigos, que existe para tasar los aires, proporcionada en el Reglamento General del Cuerpo Técnico de Tasaciones. En el Reglamento Nacional de Tasaciones no hay nada. Y esta es la única base normativa que tenemos los peritos para poder hacer los cálculos. Y es muy sencilla, muy sencilla. ¿Qué nos dice? El valor del terreno de un predio urbano es 1. No discutamos por qué motivos son los porcentajes que se dan, no es materia de la exposición, ¿no? Pero aceptemos de que, bueno, hay un análisis que determine esos porcentajes. Si se quiere estimar este valor con relación a los diferentes pisos que lo forman, se dividirá en forma siguiente. Al suelo le corresponderá el 40% del valor, al subsuelo el 10% y a los aires 50%. Eso dice el reglamento. O sea, yo parto de ahí. ¿Qué quiere decir? Que por los aires yo debo tener el 50% del valor de qué? Del valor del terreno, de la calle, pues, ¿no? Valor unitario, por ejemplo. $2.000, entonces $1.000 comienzan el valor de los aires. El valor del suelo, subsuelo y de los aires se dividirá entre el número de pisos que comprende cada predio. O sea, ese 50% lo divido entre el número de pisos a donde llegan los aires y ese va a ser el valor de sus aires. Miren, si el área ocupada por los aires es mayor que la del... Bueno, este es en el caso, por ejemplo, cuando las independizaciones abarcan parte, ¿no?, de otras secciones, que no es muy común, ¿no? Ahí está. Este es el valor de los aires, ¿no? Vamos a tener un valor de aires multiplicado, ¿por qué? Por el factor de influencia. ¿Y cuál es el factor de influencia? Zonificación, estado de la estructura, estado de la arquitectura, las condiciones que me impiden la calidad del uso, el área que puedo tener. Todos esos son factores de influencia que tienen un cálculo aparte, ¿no?, una metodología aparte. Como digo, ustedes quieren, pueden solicitarla en el centro de peritaje. Entonces yo voy a tener un coeficiente, un porcentaje, perdón, que va a afectar al valor, positivo o negativo, porque puede ser positivo en el caso que haya buenos valores, buenos factores de influencia, negativo en el caso que disminuya, pues, como hemos hablado en todos esos términos, del valor. Entonces, digo, una edificación tiene un valor de terreno de $2.000. En aplicación del Reglamento General del Cuerpo Técnico, el valor de los aires es 50%, lo que equivaldría a $1.000 metro de los aires. Los aires se encuentran en el cuarto piso, por lo tanto tendrá un valor de 250 entre 4, $250 en el cuarto piso. Ese es el valor numérico. Y luego entro con el factor de influencia que ya he calculado, estos 250 por el factor de influencia, ese nos va a dar, ¿no?, el valor de los aires. Mis amigos, cuando nosotros como peritos analizamos lo que es el valor, siempre tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de un tema fascinante. ¿Por qué? Porque por más que uno investigue, siempre va a encontrar incógnitas, interrogantes, grandes, medianas, chiquitas. Tratemos de resolver las grandes, tratemos de resolver las medianas. De repente las chiquitas se nos van, pero no van a ser incidentes entre lo que es el valor. Muchas gracias. Ingeniero Juan Francisco Muñoz Rodríguez, civil, perito nuestro también, pregunta: ¿qué norma o reglamentación existe para la expropiación del subsuelo? Por ejemplo, para el pase del tren subterráneo. Esa no es una pregunta de tasaciones, ¿no? Eso es otro. Pero de todas formas,
La expropiación está basada en la ley de expropiaciones, sea para lo que sea. Hay modificaciones en la ley, pero sea el suelo, sea el subsuelo, sea la obra, sea los aires, todo está sujeto a expropiación por la ley de expropiaciones. En la ley de expropiaciones hay 4 partes básicas, ¿no? Primero, la constitución del predio. Segundo, la legalidad del predio, es decir, a quién pertenece. Tercero, es el valor que está dado por el Ministerio de Vivienda, por la Dirección de Construcciones. Y cuarto, las condiciones de la expropiación, el plazo, el tiempo. O sea, para lo que es el subsuelo. Lo que no puede darse es más bien una expropiación en el caso de que haya restos arqueológicos, petróleo, agua, porque eso ya de por sí, de acuerdo a la Constitución, al Código Civil, perdón, ya es del Estado, ¿no? Todo lo que son recursos naturales son del Estado. Es así. Otra pregunta del ingeniero Vladimiro Martínez. ¿Qué pasaría si no existe pisos hacia arriba, sino hacia abajo? He vivido en Rusia y en Suecia. ¿Quién es esa pregunta, por favor? Mi estimado Vladimiro, su pregunta es decir, en todos los años de ingeniero que tengo, es la primera vez que me han hecho una pregunta de ese tipo. Nosotros tenemos sistemas constructivos como Canadá, como Japón, que en lugar de ir hacia arriba van hacia abajo. Obedecerá a sus propias normas. En el caso nuestro, lo único que está contemplado dentro de lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones son la parte que complete a los sótanos, ¿no? Ahora, dentro de los sótanos que pueda tenerse algunos elementos, podría ser, pero la fórmula que hemos explicado dice, ¿no?, que es también para los sótanos, para el subsuelo, en igual forma, lo dice así. ¿Por qué? Porque la propiedad predial, lo hemos analizado, nos dice que es los planos verticales hacia el subsuelo y al sobresuelo, bajo las mismas condiciones que puedan darse para la tasación, por ejemplo, de los sótanos.